Entonces, ¿estamos? ¿Le damos? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Me alegro profundamente estar en Madrid y que no vengan energúmenos a pegarnos ni a hacer ese tipo de barbaridades que en otras ocasiones han hecho, ¿no? Le agradezco mucho a Gabriel la invitación para presentar su libro, cuando sabe que estamos muy lejos en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el nacionalismo y el independentismo. En cambio, estamos mucho menos lejos de algunas cosas que también son relevantes y que son, creo que todos compartiríamos, aquellos asuntos de los que se tiene que ocupar la izquierda. Leyendo el libro me ha dado la sensación de que este libro es como un tuit largo de Rufián, pero en este caso lleno de oportunidad. Si yo fuera Cayetana Álvarez de Toledo, lo que sería señal de que me habría portado muy mal en otra vida, le diría que no le perdonaré jamás a Gabriel que empiece el libro con el poema If de Rudyard Kipling, porque es el preferido de Aznar. Yo creo que alguien en la editorial o en algún lugar se lo tendría que haber dicho, porque es un poema profundamente conservador, que parece así como bonito, ¿no? Pero que cuando uno lo lee, no. Y entonces en un libro sobre la izquierda no puede tener como frontispicio el poema de Kipling, de este hombre que hablaba de la carga del hombre blanco, ¿no? Y este tipo de barbaridades. Ya digo, si yo fuera Cayetana Álvarez de Toledo, cosa que agradezco no ser, le diría que no se lo perdonaré jamás. Coincido con el libro y con Gabriel en el papel de la monarquía, donde creo que desde la restauración borbónica de 1874, que sobre todo tiene como respuesta la proclamación de la Primera República. La Primera República es respuesta también a la Revolución Gloriosa de 1868, donde por vez primera España expulsa a los Borbones. Y hay una reacción, hay una restauración, dice Pérez Royo, que somos el único país que restaura monarquías, y la Primera República tuvo dos presidentes catalanes, ¿no? Porque había ese principio federal relevante. Y sobre todo, Cánovas del Castillo es el que establece algo que va a estar todavía en nuestra Constitución, que es la monarquía como el tapón, ¿no? Que cierra el conjunto del régimen. Es decir, que en esa restauración borbónica canovista, los tres elementos principales van a ser la monarquía, que es la que tiene el mando de las Fuerzas Armadas, el bipartidismo y el centralismo. Decía Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Francesa, que un tipo muy cínico, que estuvo con la Revolución, con Robespierre, con el Directorio, con Napoleón, decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Lo decía, por supuesto, de la monarquía francesa, cosa que en España ni siquiera lo sospechamos. No estaría mal que la comisión de investigación que se pidió para saber de la fortuna del rey Juan Carlos I, alguien, ¿no? Hubiera consentido en que se investigara, pero tenía mucho interés en que así no fuera. Ahora sabemos que se ha retirado de la vida pública. Si vida pública puede ser ir a los toros y a misa. Pero parece que lo que hay detrás es intentar cerrar de una vez por todas la posibilidad de conocer el origen, ya digo, de esa fortuna. Planteaba que la monarquía en España, y ahí Gabriel insiste en ello, y creo que con mucha buena lógica, ese, ya digo, el tapón del régimen, ¿no? Una vez podría pensar, sobre todo en los momentos finales del reinado de Juan Carlos I, donde parece que todo se desmoronaba. ¿Por qué? Los empresarios, por ejemplo, o el poder económico no abandonaban, ¿no?, al rey Juan Carlos I y entendían que no, porque sin la monarquía creo que desaparece en España el elemento de impunidad que ha tenido en España, ya digo, ese poder que viene de la oligarquía y caciquismo del siglo XIX y que en buena medida hoy sigue vigente. Detrás de todo esto hay algo que compartimos, y es que en España la legitimidad monárquica a menudo está por encima de la legitimidad democrática. Se demostraría, por ejemplo, cuando alguien como Urdangarín va en nombre del rey a pedir dinero y se lo dan, ¿no? Se lo dan gente a la cual nosotros hemos elegido nuestros representantes. Toda la parte, ya digo, republicana está ahí y compartimos. Y sí que quiero dejar claro que a los republicanos nos interesa sobre todo la Tercera República, mucho más que la Segunda.
a la que estudiamos y conocemos y analizamos en sus errores, pero realmente un republicano no vive en el pasado ni en la nostalgia, sino que vive en la posibilidad de recuperar un régimen basado en los valores que se guían por la virtud pública, que es lo que significa realmente una república. Coincidimos también con Gabriel en el libro en que los valores de la izquierda están en crisis y hay un consumismo aspiracional, es decir, que hay una voluntad por parte de una parte no pequeña de la ciudadanía en aspirar a un nivel de consumo que le hace desconocer desde las herramientas políticas para conseguir la igualdad hasta las explicaciones de cuáles son los elementos sociales que justifican las enormes desigualdades de una sociedad como la española. Creo que ese consumismo aspiracional forma parte de una pelea que compartimos porque es como una lucha denodada con gente que se desentiende de sus responsabilidades y que al final son los que votan a una derecha que les justifica ser egoístas, ser irresponsables, les justifica un comportamiento donde los intereses colectivos quedan en segundo plano. Hay gente que vota a la derecha porque es una suerte de salvoconducto para encanallarse. Creo que la mejor manera de luchar contra ese comportamiento a menudo irreflexivo y casi siempre egoísta, ya digo, es recuperar esos valores y hacer ver que en nuestra discusión estamos partiendo de presupuestos diferentes. A veces la izquierda comete el error de intentar justificar su comportamiento sobre los marcos que coloca. La derecha, y como diría Lakoff, no pienses en un elefante, es decir, no asumas sus marcos porque en sus marcos siempre te van a derrotar. Hay cosas que nosotros las hacemos no por rentabilidad, sino por derechos humanos. Los derechos humanos constituyen un elemento central de los valores de la izquierda. Si uno mira la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, no sé, a Inda le debe parecer bolchevique o bolivariana, ¿no? Y con él a toda Vox y a toda la derecha arrastrando, ¿no?, a su concepción a una buena parte de Ciudadanos y del Partido Popular. Cuando yo le cuento a mis alumnos que la Declaración de los Derechos Humanos está el mes de vacaciones pagada como un derecho humano, me miran como si fuera poco menos que un marciano. Lo que hay detrás de esa declaración es que la derecha en el periodo de entreguerras se había hecho fascista, condujo a la Segunda Guerra Mundial, fue derrotada y todo el constitucionalismo de posguerra, la Constitución francesa del 46, donde colaboró Stefan Hessel, la Constitución italiana del 48, la Grundgesetz alemana del año 49, todo ese constitucionalismo era profundamente de izquierdas, que es de donde sacamos todos esos artículos de nuestra Constitución que nos parecen tan elevados, ¿no? Que se resumen en el artículo 128, que dice que toda la riqueza, sea cual fuere su condición, debe estar sometida al interés general, que es una idea profundamente de izquierdas, que ya digo, que plantea Gabriel en su libro y que compartimos. Hay una idea que también compartimos, que es central en su libro, que es entender el dolor como la partera de la izquierda. Yo siempre cuento, y Gabriel, que me ha escuchado muchas veces en YouTube, como él dice, la historia de Espartaco, ¿no?, que cuento muchas veces, Espartaco, hijo y nieto de esclavos, en la novela de Howard Fast. Siempre cuando a mis alumnos les recomiendo la novela me dicen si vale el libro, y les cuento la historia de esas dos cabras que estaban en un pasto comiéndose, una de ellas, un rollo de película, y llegó otra cabra y le dijo, ¿te gusta? Y le dijo, sí, pero me gustó más el libro. La novela de Howard Fast, de un autor que fue interrogado durante la caza de brujas para dar nombre de compañeros que habían puesto dinero para convertir un edificio en un hospital para presos republicanos. Él se negó a dar los nombres y estuvo 2 años encarcelado por McCarthy, por la caza de brujas, y ahí fue donde no lo escribió, pero sí concibió el Espartaco. Hay una idea que me parece muy relevante y es, Espartaco lo sacan de la mina para llevarlo a la escuela de gladiadores de Léntulo, donde él vive mejor, porque le siguen dando latigazos, pero menos, le alimentan mejor, él sabía que iba a morir y ahí por lo menos va a poder pelear por su vida. El problema está en que llega a la escuela de gladiadores Craxio, un galo, que se había levantado contra sus señores, había sido condenado a ser crucificado. Como se estaban levantando muchos para obtener algún tipo de beneficio, en vez de crucificarlos, lo mandaron a galeras con la idea de que nunca saliera. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores con una alta siniestralidad, no tiene más remedio que sacarlo de galeras y llevarlo allí. ¿Qué ocurre? Que en tanto en cuanto todavía no muere, conoce a Espartaco, ve que tiene madera de líder y un día se acerca a él y le dice, oye, yo una vez fui libre.
Espartaco no entiende ni siquiera el concepto y él insiste, yo fui libre, ¿qué quieres decir? Pues que le quitamos el látigo a los soldados, os matarían, no, los derrotamos nosotros, vendrían más soldados, los derrotamos, vendría una legión de Roma, la derrotamos, y Espartaco, lleno de excitación, le pregunta, ¿y entonces qué pasó? Y le contesta, pues que fuimos durante 3 meses libres, donde todo era de todos, ¿no? Vivíamos en común, a común. Común viene de comunis, que es lo contrario de immunis, lo que no te afecta. Bien, ahí el dolor se le convierte en conocimiento a Espartaco. El conocimiento luego se convierte en voluntad de querer acabar. La voluntad tiene que transformarse en capacidad, y es cuando reúne a todos los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa, que no hayáis construido vosotros, miran y dicen, todo lo hemos construido nosotros, mirad otra vez a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra, miran a su alrededor, dice, nada es nuestro, y entonces Howard Fast, tomando una frase del Manifiesto Comunista, dice, entonces, en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas, y al final, doler, saber, querer, poder y hacer. Bueno, esta idea es una idea central en el libro de Gabriel, donde él plantea que si no te duelen las cosas, es muy difícil que operes en la izquierda, ¿no? Y hay una cosa que no entras, pero que me parece muy relevante, hay gente que se hace de izquierdas por el socialismo científico, eso es una estupidez. Es decir, o sea, no te puedes hacer de izquierdas como quien se hiciera, no sé qué decir, newtoniano, ¿no? Es decir, o hacerte einsteiniano, ¿no? Es decir, no es una cosa que te hagas a través de una reflexión científica que te lleva a ese lugar, ¿no? Si no te duelen las cosas, es muy difícil que tú puedas habitar en la izquierda. Yo creo que es muy honesto, Gabriel, en este tuit largo, ¿no?, que ha llamado libro. Es que como veo que no reacciona, estoy ahí como dándole, ¿no? Bueno, voy a ir casi terminando. Coincidimos igualmente en la lectura de los medios de comunicación, como dolorosamente vinculados a las cloacas del Estado, ¿no? Los medios de comunicación, no los periodistas, ¿no?, a los cuales tenemos un enorme respeto, ya los vamos conociendo, sabemos los sueldos que tienen de miseria, en las malas condiciones en las que viven, pero si uno lee, ¿no?, el libro de David Jiménez, el director del Mundo, nos dice, ¿cómo es posible que podamos hablar de democracia con los medios de comunicación que tenemos en España? Es como absolutamente incongruente, no tiene el más mínimo sentido. Y ahí coincidimos, y no es extraño que en una mirada sobre la izquierda pues desemboquemos en tener que mirar a los medios de comunicación. Desde mi perspectiva falta quizá más crítica al sistema capitalista, sobre todo porque el sistema capitalista está golpeando duramente a lo que yo creo que va a ser el eje central de la lucha política, que va a ser la lucha ecológica, ¿no? Es decir, creo que el grado de castigo que ha sufrido el planeta nos va a obligar, manu militari, a tomar decisiones que van a afectar a nuestra vida, ¿no? Van a afectar a la antropología, porque no da más de sí el planeta, ¿no? Entonces el sistema capitalista es radicalmente contradictorio, más aún cuando determinadas decisiones están en manos de fondos buitre que tienen que rendir cuentas de resultados cada 3 meses y desentenderse de cualquier otro elemento. Hay una incompatibilidad clara, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos que hay fábricas que encienden y apagan la luz 2 veces al día para que las gallinas pongan 2 veces huevos, ¿no? Pero claro, luego te tomas esos huevos y te salen escamas, ¿no? Te sale una garra en la espalda o alguna cosa así. Es decir, es incompatible, ¿no?, el ciclo de la naturaleza con los ciclos capitalistas. Bien, para terminar decía que, claro, hay una parte de no coincidencia, ¿no? Y no coincidimos en la condición emancipadora del nacionalismo en España y tampoco, aún menos en mi perspectiva, del independentismo, ¿no? Yo comparto, es verdad, que el nacionalismo ha sido esencial como fuerza emancipadora en lugares, sobre todo, donde alguna forma de imperialismo ha sido muy fuerte y muy evidente, ¿no? Yo lo he vivido en América Latina, que el nacionalismo, sobre todo, respecto de, claro, un país como Estados Unidos, que ha invadido 50 veces el continente latinoamericano, el nacionalismo es una forma de construir un cemento social, pero me falta, ¿no?, esa lectura cuando miro en el caso de Europa y en concreto en el caso de España, ¿no? Yo creo que en nuestro país las 3 grandes desigualdades, la desigualdad de género, de clase y de raza, que creo que son el motivo principal de la izquierda, ¿no?, entender qué ocurre con esa desigualdad de clase, esa desigualdad de raza y esa desigualdad de género,
las representan esas desigualdades, por ejemplo, las fuerzas hegemónicas en el País Vasco y en Cataluña durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que fuerzas de la derecha han sido las constructoras de esas tres desigualdades y en el caso de España, ese nacionalismo españolista es responsable directamente de las desigualdades de género, de clase y de raza. Y por eso ya digo, tengo dificultades para virar la idea nacionalista de cualquier tipo hacia la izquierda, porque creo que hace aguas. Aún más, ¿no?, cuando la reflexión nacionalista viene de zonas ricas que quieren, de alguna manera, marcar distancias con zonas más humildes. Termino planteando que yo creo profundamente en la autodeterminación de los pueblos y creo en la democracia, y por eso creo que España tiene pendiente el orden territorial. Es absolutamente evidente que España está mal enseñada y mal aprendida, y que toda esa lectura de que España viene de los reyes católicos no se sostiene por ningún lado. Y sin embargo, hay una construcción que dificulta que podamos hablar con tranquilidad de estas cosas. Yo recuerdo en quinto de carrera, en la historia de las instituciones españolas de García de Valdavellano, la profesora nos contaba en clase que la Virgen había sido la que le había dado la victoria a don Pelayo en la famosa batalla de Covadonga, en quinto de carrera, ¿no? Y la prueba evidente, decía, es que se sabían los barcos que habían cruzado el estrecho en el 711, había habido un censo posterior, a finales del siglo VIII, y habían desaparecido un número muy importante de árabes. Por tanto, la única explicación es que con certeras pedradas entre los ojos la Virgen María había acabado con los malditos moros, ¿no? Yo recuerdo que me había leído un libro como estudiante inquieto de Martín y Vigil que se llamaba la formación del feudalismo en la península ibérica, donde hicieron una cosa terrible que no se debe hacer, y es ir a buscar a los historiadores árabes de la época, a ver qué pasaba allí. Y entonces se demostraba que nunca habían entrado tantos árabes porque la capacidad de los barcos era menor que la que habían dicho las fuentes castellanas, y que por tanto no es que hubieran desaparecido a posteriori, sino que nunca habían entrado. Y siempre cuento que cuando esto se lo refería a la profesora en clase, se quedó muy seria, me miró y me dijo: ¿qué pasa, que tú estuviste allí? Obviamente no. Esto que puede parecer gracioso, de la Virgen matando a pedradas a los malditos árabes, lo sería menos si no formara parte de una gran mentira que nos dificulta la convivencia entre los diferentes pueblos de España. ¿Por qué? Porque nos oculta que España se construyó por agregación, se oculta que los reyes católicos no crearon la nación española, sino crearon un imperio basado en el catolicismo. Y por tanto, cuando tú construyes imperio vas dejando las zonas más sueltas, ¿no? Y por tanto van desarrollando una conciencia nacional, que es lo que ocurrió en la península ibérica. Hubo un intento con Cánovas del Castillo de intentar emparentar a Recaredo, que fue el primer visigodo que abrazó el catolicismo dejando el arrianismo, y se le intenta emparentar con don Pelayo, que es mentira. Pero es que estas mentiras, después significan que la princesa Leonor va a Covadonga a rendir pleitesía a don Pelayo, como una manera bien pensada por parte de Cánovas del Castillo, que es anclar la monarquía española en un pasado muy lejano, en un pasado monárquico y en un pasado católico, ¿no? De manera que esos elementos sirven para que no pensemos nuestra convivencia territorial, sino que pensemos España de una manera mítica y religiosa. Esto lo termina de cerrar José Bono, cuando era presidente del Parlamento español, que decidió implantar, ¿no?, la condición visigótica en... Luego se queja de que se meten con él. Decidió implantar capilarmente, ¿no?, la condición visigoda en el Parlamento español, ¿no? Y esto no es broma. Esto no es broma. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque José Bono sacó de los sótanos del Museo del Prado unos cuadros que se habían pintado en tiempos de Isabel II de los reyes visigodos. Y esos reyes están hoy en el Parlamento, donde Gabriel Rufián es diputado. Sí, y hay una sala... Es que, perdón, es sí, que están en un pasillo donde están todos. Y yo una vez le dije a Tarda: ¿cómo es posible que sepan qué cara tenía cada cual? Porque tienen las caras diferentes. Y era imposible saber cómo son. O sea, se inventaron las caras. Nada, es un apunte. Bueno. Es que cada uno es diferente, es imposible saber sí. que eran ellos. Bueno, ahí fueron más honestos los escoceses, que pusieron una estatua de William Wallace, y
y le pusieron la cara del rostro de Mel Gibson, ¿no? Sí, es este rollo. Que es como más sensato, ¿no? Es como si en Burgos el Cid Campeador tuviera el rostro de Charlton Heston, ¿no? O sea, como, sería ahí como... Bueno, pero fijaos que no es de broma. En esa sala donde están los supuestos reyes de España están los reyes visigodos. No hay ningún Mohamed, Yusuf, Boabdil. No hay reyes aragoneses. Están solamente reyes, está Alarico II, que nunca pisó la península ibérica, ¿no? La conclusión de todo esto es que hay una construcción mítica, ¿no?, del Estado español que nos hace olvidar que España empieza a pensarse a sí misma como tal a partir de la invasión francesa de 1808, ¿no? Y que en ese momento todavía no tenemos ni un himno ni una bandera que unificar a todos los habitantes del territorio hispánico, ¿no? Y eso sería bueno entenderlo para entender que España es plurinacional, porque si no se entiende, estamos enredados en una discusión que es cuasi religiosa, mítica, que no nos lleva a ningún lado. Termino de verdad diciendo que la parte más de confrontación con el libro de Gabriel tiene que ver con que creo que hay una lectura de España que yo no comparto, ¿no? Una lectura de España, primero, dejar casi sugerido que España es una dictadura, ¿no? Es decir, yo entiendo que, y estoy radicalmente en contra de la previsión provisional para los presos políticos catalanes, creo que es un sinsentido, creo que está dañando mucho a la credibilidad de España en Europa, forma parte, ¿no?, de los últimos 15 años y de este intento del Partido Popular de infiltrar el Poder Judicial hasta el punto de que le hace perder mucha credibilidad. Y esto es una cosa evidente cuando uno recuerda las palabras de Trillo, diciendo cualquier persona que busque algo que tenga que ver con la Gürtel y el Partido Popular verá cómo cae el peso del Estado sobre sus espaldas. Y su último escenario, bueno, pues vemos el famoso tuit de Cosidó diciendo tranquilos que vamos a controlar el Tribunal Supremo por detrás, o como una juez natural estaba juzgando a Pablo Casado por robarse un máster y en cambio el Tribunal Supremo pues archiva el caso precisamente por tener ese privilegio de estar siendo juzgado por el Tribunal Supremo. Pero decía que si fuéramos una dictadura realmente, pues el prólogo de este libro no lo podría haber escrito Oriol Junqueras, ¿no? Es decir, que sí que es cierto, yo creo que es intolerable, ¿no?, la situación que tienen los políticos presos catalanes, pero a veces creo que hay una exageración que algunos, sobre todo los que somos, yo en mi caso concreto como madrileño, a veces tengo la sensación de que se construye una idea de Madrid como si fuera un conjunto, ¿no?, de guardias civiles sacados de una obra de Valle Inclán, ¿no?, de folclóricas que terminan en supervivientes, de una prensa que funciona, como decía Arzallus, ¿no?, como la brigada Aranzadi, y es un poco injusto porque ni Madrid ni España es eso, ¿no? Entonces esa construcción, ¿no?, de una España irreductible, de una España que no puede cambiarse, creo que no es justa. Esa España que no es reformable y que de alguna manera viene a justificar también la independencia. Si España es irreformable y España es esa España oscurantista del siglo XIX, desde un presupuesto emancipador hay que salir de España, ¿no? Y ahí yo creo, y ahí sí que estamos seguramente radicalmente distanciados, yo creo que España se ha podemizado, ¿no? Yo creo que Podemos ha cambiado radicalmente a nuestro país, hasta el punto de que la única socialdemocracia que se ha salvado de las elecciones europeas ha sido la del PSOE, precisamente por haberse podemizado, por lo menos de palabra. De pensamiento y hechos habrá que ver, ¿no?, pero de momento de palabra. Creo que cuando yo hago esta afirmación es porque estoy convencido además de que en Santa Coloma o en Gracia no duele igual un accidente de un autobús donde mueran 30 personas en Sevilla, en Madrid o en Karachi, ¿no? Es decir, creo que hay una sensibilidad que creo que esconde detrás bueno, pues todo lo compartido. Al mismo tiempo creo que podemos buscar salidas que siempre han estado muy emparentadas con la izquierda, que son salidas federales que hacen que los padres y los abuelos de mucha gente que se siente profundamente catalana no serían extranjeros en Cataluña, ¿no?, sino que creo que el federalismo implicaría una solución superior. La conclusión final, creo que este libro es un libro que nos obliga a discutir uno de los temas centrales en España, ¿no?, y que ahora mismo basta ver, ¿no?, la discusión que hay en torno de Barcelona, ¿no?, y la alcaldía, para entender que necesitamos clarificar
qué significa la izquierda y qué pesa más, ¿no? Si las condiciones de izquierda o las condiciones nacionalistas, porque en tanto en cuanto no clarifiquemos esas dos cosas, y creo que la discusión con el libro de Gabriel es esencial al respecto, clarificando esas dos cosas podemos saber realmente hasta dónde podemos ir y hacia dónde podemos ir. Y eso es lo que me lleva, más allá de la broma del tuit, a leer un libro que creo que es valiente, creo que es un libro, en este momento, creo que es audaz, y creo que hace algo que siempre se ha hecho desde la izquierda, que es escribir hacia dónde queremos ir, y los grandes líderes de la izquierda siempre se han atrevido a escribir, han sido gente que han tenido el coraje de poner por escrito sus ideas. Rufián acepta ahora una nueva responsabilidad que le va a exigir mucho más, creo que hasta ahora se lo ha pasado bien, ahora se lo va a pasar peor, ¿no? Como portavoz, porque tiene que representar más cosas y a más gente, y creo que atreverse, ¿no?, a escribir un libro creo que le honra, así que adelante a leer, y una vez más gracias por invitarme a presentar tu libro. Bueno, muchas gracias. Se oye, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Juan Carlos por aceptar presentar el libro conmigo. La verdad es que yo hace como 4 años le dije a alguien, cuando haga un acto con David Fernández, Arcadio Oliveras, Julián Guita y Juan Carlos Monedero, me retiro. Y ya llevo 1, así que me quedan 3. También es eso que te lo organizan corriendo. Ya, por eso lo aviso. Luego hay un periodista por aquí, que no diré el nombre, que esta semana me dijo, hostia, presentas el libro y tal, ¿cuándo y tal? Bueno, el lunes. Vale, voy. Y yo, muchas gracias. Digo, no, si voy por Juan Carlos, ¿no? O sea que yo creo que estamos siempre lo he dicho, frente a una de las mejores cabezas de este país en cuanto a la izquierda se refiere. Yo lo he comentado muchas veces y hay quien no le gusta de mi partido, como todo el mundo se puede llegar a imaginar, pero para mí es un referente, yo lo he escuchado un montón de veces. Y siempre lo bueno que tiene Juan Carlos es que te hace pensar, ¿no? Y eso siempre suena bien. El libro, en definitiva, como comentaba él, parte de una base o de una idea que también él y tantos otros pensadores de la izquierda como él ya pusieron encima de la mesa hace muchos años, que la derecha utiliza el miedo constantemente, históricamente, literalmente, y la izquierda lo único que tenemos es el dolor. El dolor. Porque por mucho que seas consciente de la realidad que tengas enfrente, por mucho que sepas lo que pasa, si no te duele, no lo cambias. Es imposible. Y forma parte de la asignatura pendiente de la izquierda de manera histórica filtrar ese dolor. Que te entiendan. Con una frase ciertamente machista, que no se entendería, ya lo decía Lenin, nos tienen que entender hasta las cocineras. Porque ¿de qué sirve que nosotros sepamos un montón de cosas? ¿De qué sirve que podamos hacer tesis políticas de lo que está pasando si no somos capaces de hacernos entender? Y el prólogo y el epílogo yo creo que lo escriben 2 personas que representan muy bien una forma de hacerse entender, una forma de llegar a la gente. Uno es Oriol Junqueras. Yo no soy objetivo hablando de él, cómo se puede llegar a entender. Me parece una absoluta barbaridad que Oriol lleve el tiempo que lleva sin sus hijos en la cárcel. Y yo a veces lo defino con... No sé si habéis visto Matrix. Oriol es como Morfeo. Oriol siempre, cuando te explica algo, cuando hablas con él, siempre te ofrece las pastillas. Y te dice, de ti depende. Ser cifra, ¿no? Aquel que estaba comiendo el bistec diciendo, ya sé que esto es mentira, pero ya me parece bien, o salir, ¿no?, de ese Matrix lleno de señor Smith. Y después el epílogo, escrito por Joan Tardà, que al final es como el Mick Jagger de la izquierda catalana, pero también yo creo que en cierta manera de la española. Conviene recordar que Joan Tardà es Premio Nacional de Memoria Histórica. No solamente ha recordado y ha defendido a la gente, a los republicanos
que lucharon y perdieron contra el fascismo, cosa que se entienden. Sabiendo esto se entienden muchas cosas de las que pasan actualmente. España es una anomalía dentro de Europa porque fue el único sitio en el que ganó el fascismo. No solamente defendió a la gente, a los republicanos que están en fosas en Cataluña, evidentemente en todos los sitios. Y Joan Tardá yo creo que representa como nadie pues esa lucha, sobre todo antifascista, que nos tiene que unir, que nos une y que creo que tiene que trascender nuestras propias siglas. Como comentaba Juan Carlos, hay 3, 4 cosas en las que nos cuesta ponernos de acuerdo y las que constantemente entramos, yo creo que en bucles cainitas, incluso fraticidas, yo creo que entre las cúpulas, principalmente de esos espacios políticos. El primero, lo hemos dicho un montón de veces, y yo entiendo, sé que tiene un tono paternalista, pero entiendo cierta miopía respecto a según qué sitios de lo que pasa en Cataluña. Pero yo no soy nacionalista. Y como yo, centenares de miles en Cataluña, que no somos nacionalistas. Pero es que tampoco somos independentistas. Porque ¿qué es ser independentista? ¿Qué es? Es un estado transitorio. No es nada. Yo soy republicano y soy de izquierdas. Y a mí me enseñaron en Santa Coloma de Gramenet, que por cierto, la verdad es que nos duele los accidentes, sea donde sean en Sevilla o en Marruecos, en sitios como en Santa Coloma de Gramenet, en colegios públicos donde yo estudié, por ejemplo, nos enseñaron que esa condición era inherente a la defensa, al derecho a la autodeterminación de los pueblos, como comentaba Juan Carlos. Pero la diferencia, quizá, lo que todavía no hemos sido capaces de hacernos entender, de comprendernos, es que algunos de nosotros defendemos la autodeterminación de Cataluña, que la tercera ha llegado, pero es catalana, sin menosprecio a nadie, porque es la única amenaza real al régimen del 78. Y esto puede gustar más o puede gustar menos. Yo lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo escuché la primera semana de campaña a Pablo Iglesias, de una forma evidentemente legítima, quejarse de Villarejo, denunciar a Villarejo, denunciar las cloacas del Estado. Y nosotros siempre decíamos lo mismo: Pablo, compañeros, os entendemos perfectamente, nos suena. Al republicanismo catalán, nos han perseguido, nos han espiado, nos han difamado, nos han pegado y nos han encarcelado, literalmente. Y hemos ganado. Es inédito que a un movimiento político, que a una opción política, le encarcelen a sus líderes políticos y gane. Contra maquinarias de poder y mediáticas enormes, brutales, solamente comparables a las que tiene, en este caso, la izquierda rupturista española, plurinacional, como la que representa Podemos. La pregunta que nos tenemos que hacer entre todos es cómo es posible que haya gente en cualquier ciudad de este país, en cualquier ciudad, que piense que nosotros somos sus enemigos. Gente que, desgraciada y miserablemente, cobra salario mínimo interprofesional. ¿Cómo es posible que piensen que Juan Carlos, Pablo, Irene son sus enemigos? Que Uriol, Joan, Marta, yo, somos sus enemigos de clase incluso, cuando votamos a favor de sus condiciones vitales, laborales. ¿Y cómo es posible ir más allá? Que voten, que confíen, que consideren de los suyos a Albert Rivera o a Inés Arrimadas, Ibex Arrimadas. ¿Cómo es posible? Gente que vota en contra de subir el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo es posible que haya cosas que tengan un coste tan alto a nivel personal, político y mediático actualmente? Como decir que es una salvajada que tengan a 7 chavales de Alsaso en la cárcel. 3 años. 3 años. Por el tobillo roto de un guardia civil, en una pelea de bar. Esto tiene un coste, actualmente, la verdad. Tiene un coste. Porque todo el mundo sabe que si esos chavales fueran de Ejido, estarían en su casa.
Todo el mundo lo sabe. Es que no hace falta ser de izquierdas. No hace falta tener la tricolor en tu balcón o la estelada en tu balcón para saberlo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto decir que es una salvajada tener a 5 violadores sentenciados en la calle? Entre vítores, en la Feria de Abril de Sevilla, por cierto. Y a 9 demócratas, te gusten más o te gusten menos, en la cárcel por un referéndum. ¿Cómo es posible que cueste tanto? ¿Cómo es posible que haya gente, sobre todo según qué barrios, que considere que Jordi Cuixart es un golpista y que no sepan o ignoren o quieran ignorar que el golpista, fascista, torturador fascista, Billy el Niño, se toma vinos impunemente en una comisaría de la Policía Nacional? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros, seguramente a Juan Carlos le habrá pasado muchas veces, nos gritan por la calle "Viva España"? Como si fuera un insulto, ¿no? Te echan la bandera a la cabeza. De hecho, a mí Teodoro, del PP, me regaló una bandera en La Sexta. Digo, bueno, igual te crees que me ofende. ¿Por qué nos consideran a nosotros antipatriotas? Antipatriotas a nosotros, cuando tienen a jueces votando la ley hipotecaria. Los antipatriotas son ellos, no nosotros, ¿no? Son preguntas sin respuesta. Yo no tengo respuesta. Juan Carlos igual sí. Yo no tengo respuesta para esa pregunta, pero tengo sospechas. Y la sospecha es que no somos capaces de filtrar la indignación, de filtrar el dolor, de hacer entendible todo eso. Porque la indignación es finita. El 15M es finito. La conciencia de clase es eterna. Y es un concepto que nos han hecho ver que es antiguo, pero es más presente y debería ser más presente que nunca. Y yo creo que muchos de nosotros, suena muy petulante esto que diré, pero somos herederos de una generación, de generaciones, de nuestros abuelos, que sí que tenían esa conciencia de quiénes eran y sobre todo de quién era el adversario. Y es una conciencia que nosotros hemos perdido, aun siendo mucho más leídos. Mi abuelo nunca fue a la escuela, fue albañil, puso tochos toda su vida, pero sabía perfectamente quiénes eran sus adversarios. Hay 2 historias, yo quería contar 3, una me la ha robado Juan Carlos, es suya, la de Espartaco, pero de las 2 una también es suya. La primera se cuenta en Barcelona. En el año 1919, en un barrio en aquella época muy humilde, que ahora no lo es tanto, sobre todo está masificado a nivel turístico, Ada Colau ha hecho cosas bien, pero otras le ha costado más hacer bien. La Barceloneta pasaba el tranvía en aquella época. Un tranvía en aquella época era un transporte sucio, ciertamente clasista, porque acababa al final en la zona alta de Barcelona. La gente del barrio de la Barceloneta, que era gente muy humilde, familias de pescadores y de comerciantes muy humildes, no lo podían coger. Y lo único que comportaba eran peligros. Y se cuenta que las mujeres de la Barceloneta iban de manera reiterada a la plaça Sant Jaume a quejarse de que les quitaran aquel peligro de sus barrios, de su barrio. Y ciertamente no le hacían ni puñetero caso. Un día el tranvía mató a un niño, a uno de los hijos de esas madres de la Barceloneta. Las madres, evidentemente, fueron otra vez a Plaça Sant Jaume a quejarse. Evidentemente no les hicieron ni puñetero caso otra vez. Aquella misma noche, esas madres, con sus manos y con las pocas herramientas que tenían, sacaron literalmente las vías del tranvía. Las sacaron, las arrancaron. Y el tranvía nunca más pasó y nunca más ha pasado por la Barceloneta. Era gente que sabía perfectamente quiénes eran. Actualmente, quizá, a esas vías estarían patrocinadas por Inditex. Y la gente estaría encantada. Igual Amancio Ortega donaría un tranvía. La segunda historia es de 1925,
Y yo la conocí por Juan Carlos, que se la robo, como tantas otras cosas. En 1925 se estrena La Quimera del Oro, que es una película divertidísima, y hay una escena paradigmática en la que Charles Chaplin está encerrado en una cabaña porque un oso se lo va a comer, se lo quiere comer, está fuera y el tipo no puede salir. Y pasan días y claro, llega un momento que se muere de hambre. Y la escena concretamente es Charles Chaplin comiéndose su bota. Saca la bota, la escena, pues la suela es el filete, los cordones son espaguetis y el cuero es panceta. Lo que se cuenta es que durante la proyección de esa película y de esa escena, en los cines, lo que es la platea, la parte más pudiente del teatro o del cine, ¿no? La gente de recursos, se reía a carcajadas. Era muy divertido. En la segunda planta del teatro o de los cines, en el anfiteatro, una zona intermedia, gente que, bueno, ni aquí ni allí, que se iba ganando la vida, pero que sobre todo quería algún día llegar a la platea, había sonrisas. Igual algún recuerdo lejano de algún familiar decir, esto me suena, pero sonrisas, sobre todo aparentar. Y la tercera planta de ese teatro, de ese cine, en el Gallinero, en aquella época, en la zona más humilde y sobre todo con gente que incluso entraba gratis en el cine, la gente lloraba, se quejaba y se iba. Porque Charles Chaplin comiéndose esa bota eran ellos o algún familiar. En Andalucía se llegó a comer tierra hace 80 años, literalmente. Y hoy ha entrado con una fuerza extraordinaria un partido inequívocamente fascista en la Junta de Andalucía. No habían sacado a Franco del Valle de los Caídos y ya lo habían metido en la Junta de Andalucía. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué pasa esto? Y yo creo que la respuesta son enormes maquinarias de mediáticas y de poder que tenemos en contra. El libro también habla de lo que es la figura de lo que nosotros llamamos junquerismo, la figura de Oriol Junqueras, que al final es un personaje, repito, yo no soy objetivo, pero un personaje, un líder que es capaz de trascender sus siglas, su propia ideología, gente que es capaz de interpelar a gente muy diferente. Hay una frase de la cual una parte muy pequeña del independentismo, yo estoy convencido, del republicanismo catalán, son los mismos, estos sí que son nacionalistas, los mismos que se inventaron el eslogan más nefasto de la historia de los eslóganes políticos. España nos roba. Es nefasto, es falaz y es mentira. Porque a mí no me roba España. A mí no me roba una señora de Lavapiés que cobra la misma pensión que mi abuela de Singerlin. A mí me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Puyol y me roba Millet. Es la misma clase social. Pero estos mismos son los que ahora se mofan de la frase eixamplar la base, ensanchar la base, ¿no? Hay que ser más, tenemos que ser más, que también es una asignatura pendiente de la izquierda a nivel nacional. Ensanchar la base, o sea, es simplemente ser más, y no hay ningún ámbito de la vida ni de la política donde ser más sea algo negativo. Es kafkiano decir que ser más es algo negativo, sin renunciar a quién eres. Pero ser más es, por ejemplo, lo que viene haciendo la izquierda, yo estoy convencido a nivel nacional y a nivel catalán, los últimos tiempos. Yo creo, humildemente, que nosotros con un poco más de éxito, que es interpelar al socialismo, a los socialistas, al votante, al militante, al simpatizante socialista, a gente que vota un partido que tuvo unas siglas gloriosas, pero que les da tanto asco como a nosotros escuchar a Josep Borrell. Gente, buena gente, amigos, vecinos, familiares, los conocéis perfectamente, que votan a su partido con la nariz tapada. Y muchos de nosotros hemos votado a nuestros partidos en algún momento de nuestras vidas
con la nariz tapada. Yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad y liderazgos, como el de Oriol así lo demuestran, tanto de la izquierda nacional como la catalana, interpelar a esta gente y decirles que si comparten los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia social y del antifascismo, son de los nuestros. Forma parte de nuestra responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta a qué y a quiénes nos enfrentamos. Porque son los mismos que hace 80 años ya nos robaron una patria, que al final es su gente, y los derechos civiles, sociales y nacionales. Son los mismos. Yo cuando escuchaba a Cayetana en los debates electorales, son los mismos. Nos enfrentamos a ese peligro. Y yo creo que conviene encontrar puntos de encuentro. Un último apunte casi. Federalismo. Yo vengo de una tradición federalista. Suena muy bien. Yo creo que es el escenario ideal. Había un político gallego, que seguro que conocéis, con el cual yo estoy muy de acuerdo. Lo resumí en una frase, Castelao. Decía, yo era federalista hasta que me di cuenta que no había nadie que se quería federar conmigo. Vuelvo a repetir, la única diferencia que hay aquí es que muchos de nosotros consideramos que la ruptura viene por Cataluña, que realmente viene por ahí, y que hay... Yo no comparto lo que comentaba Juan Carlos, yo si realmente leyendo el libro pensáis que lo digo, yo en mi vida he dicho que España es irreformable. Me parece un lema, una frase terriblemente reaccionaria. España no es irreformable y España es un gran país. Ahora necesita ayuda, porque hay un montón de cosas, y lo digo sin chauvinismo, un montón de cosas que Cataluña ya tiene por sabidas, que aquí todavía cuestan enormemente. Ejemplo, Felipe VI. Aquí todavía es herejía decir que no tenemos rey, para un sector importantísimo de la sociedad, guste más o guste menos. Y en Cataluña, y yo lo digo con orgullo, la derecha catalana habla sin problemas de república, sin problemas. Y debería ser un orgullo para toda la izquierda. Con esto ya acabo. Hay como un debate estos días lógico en cuanto a qué hay que hacer en Barcelona. Yo creo que, sin quererme meter en las negociaciones y lo que están haciendo mis compañeros ahí, y evidentemente también la gente de los comunes, yo creo que el futuro de Cataluña y de este país pasa por acuerdos entre estos dos espacios, encontrarnos, pero sin comparaciones perversas. Yo lo único que pido es que no se diga aquello de, no, claro, nosotros podemos aceptar los votos de Valls, no es tan malo tampoco, porque vosotros vais con la derecha catalana, ¿no? Esto se dice mucho últimamente, ¿no? Claro, es perverso, porque de facto se está comparando los reservados de restaurantes en los que come diariamente Albert Rivera con Florentino Pérez, con la trena, con la celda de Jordi Turull, que te puede gustar más o menos. Es un señor con el que yo no tengo nada que ver a nivel social e ideológico, pero es de los míos. Porque está chupando trena como el que más, por ser consecuente. Porque guste más o guste menos, las mismas contradicciones que el independentismo, que el republicanismo catalán de izquierdas tiene pactando con el centro derecha liberal conservador catalán y con las CUP, que a veces se nos olvida, pero está la CUP también en este proceso de autodeterminación, que creo que son un poco sospechosas de ser nacionalistas burgueses. Las mismas contradicciones que nosotros tenemos para intentar llevar hacia adelante un proceso de autodeterminación son las contradicciones que tendrá Podemos cuando pacte con el PSOE para cambiar este país. Las mismas. Pero tarde o temprano se tendrá que hacer y se tendrán
que intentar matizar, que intentar regular, que intentar cambiar. Porque si no se hace desde la transversalidad, no se hace. Y a mí, evidentemente, hay cosas del Parlamento de Cataluña que no me gustan. Igual que estoy convencido que a Ada Colau hay cosas del Ayuntamiento cuando pactó con el PSC que no le gustaban. Pero yo a ella no le recordaba a según quién. No le recordaba a Felipe González, no le decía que es que lo que haces no vale porque está Alfonso Guerra por ahí. O Chávez y Griñán, que en cambio a nosotros nos invalidan constantemente por la presencia de Pujol. ¿No? Lo habéis escuchado un montón de veces. Bueno, tú no molas tanto porque Pujol es un tipo que pactó con Felipe, pactó con Aznar, fue español del año por el ABC. Es que igual es más español que la bandera. Quiero decir, de lo peor, acabo, yo lo digo con esto y acabo, para ser poco sospechoso, lo he dicho ya alguna vez, lo peor que le ha pasado a Cataluña son dos cosas los últimos 20 años. Ciudadanos y Jordi Pujol. Quienes os digan que el proceso político que vive Cataluña tiene algo que ver con Pujol, os miente o no tiene ni idea. Y creo que desgraciadamente desde la izquierda española a veces se habla de Cataluña como si fuera Tumbuctú, ¿no? Desde ciertos matices. Pero tampoco hay muchos intereses, ¿no? de saber. Al final el resumen es que chaval, tú no me vienes bien ahora. Ese es el... o encontramos puntos de encuentro o nos pasarán por encima. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Yo quería... Sí, déjame plantear un poco para que haya debate interno también antes de bajar a la gente, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo? Bajar, o sea, que hacer al público, al público. No, pero digamos, como estamos presentando... Yo soy gente, muy gente. Sí, decía que has planteado dos cosas, Gabriel. Una es que a veces creo que hace más falta que nos visitemos, ¿no? En los diferentes lugares, porque hay cosas que se nos quitan viajando, ¿no? Muchas veces me llama mucho la atención recibir a compañeros de las CUP que es que no conocían realmente Madrid, no lo conocían, ¿no? Y de repente se quedan sorprendidos, porque creo que manejan esa imagen que de alguna manera has deslizado tú, como diciendo, no, es que como Pujol roba debe ser español, y dices, hombre, no. No he dicho eso. Ya, bueno. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Bueno, sí, pero... Fue español del año por el ABC, sin más. Sí, pero quiero decirte que es como a veces muy sencillo plantear que... Yo solo viví una vez, cuando fui al Museo de la Memoria, no sé si lo habrán cambiado ya, ¿no? Pero fui al Museo de la Memoria, allí arriba, en la frontera, y parece como que los franquistas eran españoles y como que no hubiera habido franquistas catalanes, ¿no? Y es un discurso que creo que dificulta eso que planteábamos de encontrar esos espacios comunes, ¿no? Que creo que hace falta. A la hora de buscar los espacios comunes, creo que, y por eso te decía que creo que el libro es importante, nos cuesta mucho discutir en términos que no sean estrictamente racionales, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en el momento en que tocamos historia, símbolos, banderas, la gente se pone muy nerviosa y parece que se cortocircuita, ¿no?, la posibilidad de discutir. Y creo que llegamos a callejones sin salida, donde al final tengo la sensación de que, tú lo has dicho, el tema nacional se convierte más fuerte que el tema de clase. Es decir, que como está en la cárcel un Turul, ¿no?, has planteado, de repente se convierte en uno de los tuyos, más allá de que fuera uno de los responsables, o pensemos lo que ha sido el puyolismo y el post-puyolismo, responsables de atentar directamente contra derechos profundos que reivindica la izquierda. Entre ellos, ¿no?, mandar los antidisturbios cuando se rodeó el Parlamento. Entonces, la pregunta de fondo es, que por eso te decía al comienzo que me parecía muy útil intentar definir cuáles son los elementos de la izquierda para ver si realmente los compartimos. Porque es que si definimos a lo mejor de manera
diferente izquierda, llegamos a callejones sin salida donde no es posible date compartir cuenta, esos puntos de vista. Date cuenta que yo creo que al final creo que hay a veces una doble vara de medir desde según qué sectores. Porque, vale, Turull está en la trena, bueno, sí, pero está en la trena, pero estaba en Convergencia cuando estaba Pujol, ¿no? Y ya es sospechoso, ¿no? Pero en cambio somos muy benevolentes con un tipo como Valls que deportó a 10.000 gitanos en Francia. Ahora ya, claro, pero es que ahora ya no lo haría. No digo que sea comparable, pero yo creo que para nosotros la transformación en cuanto a siglas, liderazgos, discursos del espacio de convergencia es un éxito. Es que es un éxito. Y guste más o guste menos, sin ellos no se hace. Sin una señora que vota Convergencia toda la vida y que ahora se ha hecho independentista o republicana, no se hace. Igual que ojalá algún día Podemos tenga a un votante de socialista felipista, como era mi abuelo de toda la vida, que diga república, referéndum. A esa señora se le tiene que decir, no, mire, usted es que votó a Felipe hace 20 años, entonces no me vale. Y Mati, yo no he dicho que robar sea de ser español, porque Millet era más catalán que la ratafía, y era un ladrón como... No, robar es de Rato, Bárcenas y de quien sea, vamos, eso da igual. Pues la pregunta, Gabriel, es ¿cuál es el punto de encuentro? ¿No? Es decir, que le digo que los símbolos son muy complicados, ¿no? Recuerdo que a mí me dio una... Yo soy de corazón republicano, creo que mi identidad histórica tiene que ver con lo que lucharon los republicanos y las republicanas, creo que vengo de esa tradición, son los que anticiparon mi rabia, pero tenemos una realidad en España que es que somos un reino y demás, ¿no? Recuerdo un día que me dio, no hace mucho, fijaos, este es muy... Mira. Como Teo, ¿eh? ¿No? Esa es la bandera. Me dio esta bandera, ¿no? Y me dijo, seguramente si esta bandera tuviera el símbolo de la corona, esta bandera no es nuestra. En cambio, esta bandera, con la corona, en vez de la corona, el símbolo de 900 euros, esta bandera se convierte en algo un poquito más nuestro, ¿no? La pregunta que te hacía era, ¿cuál es el elemento que podemos encontrar de acuerdo, ¿no? En el caso concreto de lo que está pasando en Barcelona, entre Esquerra Republicana y la izquierda que nosotros queremos construir. Es decir, ¿en qué medida no podemos hacer cierto que yo estoy convencido de que la única posibilidad de dar una respuesta virtuosamente democrática al reto que hay en Cataluña pasa porque gobierne en Cataluña Esquerra, Comunes y PSC, y en Madrid el PSOE con Unidas Podemos? Creo que ese es para mí el esquema que se me representa en la cabeza la posibilidad de solventar este reto. Pero tengo la sensación de que, escuchando por ejemplo a Maragall diciendo necesito el Ayuntamiento de Barcelona para de alguna manera convertirlo en la capital del independentismo, dificulta profundamente porque estás anteponiendo elementos que, ya digo, que en el caso de esta bandera, que aquí en Madrid nos dan constantemente con ella en la cabeza a la derecha y de repente nos cuesta trabajo. Cuando salta alguien por una ventana, un desahuciado, no vais a ver en el balcón esta bandera, no la vais a ver, porque no la ponen. En cambio, cuando van a la Plaza de Colón a darnos a todos y a decir a por ellos, sí que van con esta bandera y por eso nos cuesta tanto, ¿no?, identificarnos con ellas. Pero de repente hay un elemento que alguien pone 900 euros, es decir, lo que Pablo Iglesias y Sánchez pactaron para subir el salario mínimo aquí y en Barcelona. De repente dices, ahí hay un punto de encuentro, ¿no? ¿Somos capaces de encontrar ese punto de encuentro, Gabriel? 3, 4 cosas, Lo primero, y lo hemos dicho un montón de veces, por mucho que haya según qué mantras que se repitan constantemente. La gente no come patria, la gente no come banderas. Yo no tengo ninguna filia especial hacia ninguna bandera, ninguna. A mí me representa tanto la tricolor republicana como la estelada. Para mí una patria es su gente, pues son las precarias, las exiliadas, las pequeñas empresarias, las mujeres que no llegan a final de mes con una pensión miserable, las que cogen un cercanías, eso da igual de donde seas, atestado cada mañana, las que llevan 80 años esperando dignificar la memoria de 120.000 personas en cunetas. Eso es una patria. Y esa patria
la compartimos. Pero hay que tender a romper mantras, ¿no? Por ejemplo, ni Convergencia están de derechas, ni el PSOE están de izquierdas. Porque el PSOE no hace. El PSOE no ha hecho en 40 años. Al PSOE se le obliga a hacer. Se le obliga a hacer constantemente. Y no es un eslogan político, es la realidad de los últimos 40 años. Y lo tenemos en los últimos 3 de forma clara. ¿Qué Pedro Sánchez, qué PSOE nos encontraremos ahora? ¿Al de la moción de censura, que nos unió a todos? ¿A 180 diputados? ¿Bildu? ¿PNV? ¿Podemos? ¿Esquerra? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿O al Pedro Sánchez o al PSOE que vete a Florentino Pérez y a Rajoy en la comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular? ¿El PSOE del Aquarius, que recibió el Aquarius en Valencia de manera hermosa? ¿O al que secuestró durante meses al Open Arms y al Aita Mari en Pasaia y en Barcelona? ¿El PSOE de Tapias o el PSOE de Borrell y de Lambán? ¿Qué PSOE? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Y mientras nosotros nos echamos a la cabeza la bandera y decimos, no, es que tú eres indepe, entonces claro, quieres cosas raras y yo, hostia, soy guay. Mal, mal. Maragall es un tipo que podría estar en el Senado con sus compañeros de generación, con el partido del que militó durante gran parte de su vida, viviendo la vida. ¿Sí o no? Y se jugó y puso en juego, es que yo creo que es objetivo, puso en juego su carrera política, su apellido y su historia con matices. Yo no vengo de una admiración hacia la Barcelona Olímpica. Yo no tengo ese fetiche. Creo que comportó cosas buenas, pero también comportó una enorme especulación. Yo no soy sospechoso de vanagloriar o idealizar esa etapa. Ahora, Maragall, igual que Tardá, es un tío que puso su capital político al servicio de un proyecto. Y yo lo escuchaba diciendo a sus coetáneos, diciendo, tenemos que cambiar, nos pasa la realidad por encima. Eso ya te suena bien, pero es que Colau y compañía no son enemigos, no son adversarios, y nos tenemos que entender sí o sí. Yo creo que Colau fue una enorme activista civil, una política con enormes contradicciones, sobre todo con un puño de acero y con una mandíbula de cristal, muy propio de según qué espacios políticos. Pero nos tenemos que entender, y sobre todo el dilema está en que Iniciativa, Izquierda Unida en Cataluña, no fagocite a ese espacio. De eso depende. Y aceptar los votos de un tipo que deportó a 10.000 gitanos, aplaudido por el Frente Nacional francés, es una vergüenza, nos pongamos como nos pongamos. O la bandera que queramos sacar aquí. Es una vergüenza. Y lo digo yo, que vi con enorme optimismo y simpatía la creación de esos espacios políticos. Pero depende de nosotros y también de ponernos lo fácil. Y Twitter, que es una barra de bar que yo de vez en cuando entro, no ayuda. Pero también tenemos que entender que es una burbuja. Si fuera por Twitter, yo tendría 5 diputados aquí y Albano Dante 25. ¿Sabes? Y no es el caso. Y la CUP gobernaría por mayoría absoluta al Parlamento. No comparto lo de Ada Colau, creo que ha sido la mejor alcaldesa de Barcelona, pero creo que es el momento de ustedes. ¿Presionar? ¿Así? Vale. Pues la verdad que ha sido un placer escuchar a Rufián. Yo, paradójicamente, he sido siempre votante de Izquierda Unida, luego en de Unidos Podemos, y en la charla he estado totalmente de acuerdo con Rufián y en nada con Monedero. Las contradicciones, ¿no? Porque yo te digo yo si fuera de Vallecas, sería de Podemos. Pero Ojo. soy de Santaco. Ojo, que las europeas voté a RC, o sea, que porque como están en los verdes y la otra parte está en la izquierda, digo, pues en vez de dárselo a una señora, con todo mi respeto,
que no sabe de qué va la ruptura, pues, y también porque pensaba que, lógicamente, Oriol podría salir de prisión con la idea de ser un eurodiputado, ¿no? Y yo me he sentido muy identificado con Gabriel porque si algo adolece todo esto que nos ha ocurrido es que los de izquierda siempre nos decimos somos internacionalistas, pero, por ejemplo, llega Alberto Garzón y dice no, es que Oriol Junqueras no es un preso político. Hostia. ¿No? O que hayas dicho lo del tema de la democracia. Pues yo estoy de acuerdo con Rufián, España no es una democracia. Es que no lo es. Es que llevamos 40 años en que la izquierda cogió la bandera bicolor, aceptó los postulados de franquismo, el Tribunal Supremo. Ha sido una derrota constante. Hubo partidos republicanos que no se legalizaron y aquí si no pasabas por la foto no te legalizaban. Ha habido presos políticos en los últimos 40 años, claro que los hay. Yo que vengo de Andalucía, hay un hombre que es Fran Melero que lleva 3 años, antes estuvo otro, simplemente por ocupar territorios a los señoritos. O sea, claro que hay y habrá. El problema que tenemos que entender es que ahora mismo ellos están en un proceso de ruptura y lo que sería de verdad antisistema es hacer una unión de RC, de Unidos Podemos y de los que quisieran sumarse de la izquierda de España, porque yo sí que creo que yo soy internacionalista, convencido que cada pueblo tiene derecho a su libre autodeterminación. Y es una máxima de la izquierda. La gente de izquierda lo que amamos es la libertad. Y que alguien por pensar esté en la cárcel, eso es inasumible para cualquier demócrata de izquierdas y republicano. O sea, entonces yo lo que os animaría desde este foro, que menos Twitter, más uniros más y que en un futuro en España al señor y a todos los medios de comunicación se atraganten y haya un pacto de Bildu, de RC, de Unidas Podemos y del PSOE. Porque los que queremos la República y llevamos 40 años esperándola y nunca la veremos porque el PSOE nunca aceptó. El PSOE, como bien decíamos en el 15M, que a Monedero lo vi el 15 de mayo creo que estuvo, éramos un proceso de ruptura. No queríamos el sistema de... O sea, decíamos PSOE y PP la misma mierda es. Entonces, ahora no podemos decir, me voy a plegar al PSOE con sus condiciones. No, lo que tenemos que buscar es con las fuerzas que tengamos, un proceso de ruptura en España para que los internacionalistas, la clase trabajadora, lo que ha dicho Rufián, lo que diga Monedero, todos juntos, salgamos de esta juntos y tengamos posibilidad de algo porque la gente, ¿qué vamos a tener que llegar ya a las 3 comidas como en Brasil? La gente lo está pasando mal. Hace 3 días nos apalearon por simplemente ir a protestar contra los fondos buitre. Nos inflaron a hostias y era el PSOE el que gobierna. Entonces, yo os pido un poquito más, en el sentido de lo posible, de coherencia, de volver atrás, mirar atrás y de que todas esas personas, que son más de las 120.000, están enterradas, no fuera su muerte en vano. Hola. Bueno, yo quería preguntaros, bueno, primero enhorabuena porque ha sido una delicia escucharos a los dos. Y os quería preguntar, por una conversación que tuve con un tipo de derechas, que es Aleix Vidal Quadras, hace 25 años, en aquel momento se estaban quitando el complejo, o sea, seguían acomplejados, porque es algo que yo creo que hemos ido a peor por eso. Y yo le pregunté por un pequeño opúsculo que tenía él, se llama ¿Qué es ser de derechas? En aquel momento ya te digo que no se atrevían a decirlo, gracias a Dios. Cualquier tiempo pasado en ese sentido fue mejor, ahora lo dicen muy alto, ¿no? Y entonces yo había leído a Norberto Bobbio en la idea del eje libertad-seguridad. La izquierda defiende y siempre ha defendido la libertad, la derecha opta por la seguridad y estamos en un eje de suma cero, es decir, a más libertad, menos seguridad. Y él me dijo que el eje verdadero era libertad e igualdad y que ellos eran los artífices de la libertad versus nosotros, la izquierda, que defendíamos la igualdad en un eje de suma cero, es decir, más libertad, menos igualdad. Quería saber, en la medida que creo que estáis proponiendo, y es muy valiente en ese sentido, lo del eje miedo-dolor, la derecha siempre capitalizando el miedo y nosotros siempre quedándonos con el dolor, relacionando desde el dolor, y que eso es mucho más valiente que ese eje arriba y abajo con el que igual podemos
llegó a la política y que ahora simboliza más Íñigo, por ejemplo, el volver a recuperar la izquierda. Mi pregunta es si os alineáis con ese libertad, seguridad, igualdad, y si al final, o tenemos que superarlo con una idea tan bonita, tan maravillosa como la que ha expresado Gabriel del miedo y el dolor. Gracias. No, yo creo que lo que hemos comentado al principio, la indignación, ¿no? Dura lo que dura, es finita. ¿Cuántos conocemos o hemos hablado en algún momento con gente, con amigos, vecinos, familiares, gente, buena gente, muy próxima a nosotros, muy cabreada, pero que en un momento dado te dice, y entonces yo voy a votar a Rivera? O peor, ¿no? Igual a los hijos de don Pelayo, a Abascal y compañía. Ahí ya notas que algo en el camino se ha perdido. Y en lugar de entrar en ese paternalismo muy propio de la izquierda, de decir, bueno, es que es gente... la izquierda a veces ha tratado según qué barrios, según mi barrio, ¿no? Yo me crié en el fondo de Santa Coloma, y se llama fondo porque era el fondo del fondo. Y recuerdo que había cierto paternalismo de decir, bueno, es que esta gente, como si fuera Mordor, es que no entiende, ¿no? Y no, es responsabilidad nuestra, porque la conciencia de tu realidad, la conciencia de quién eres, la conciencia de clase, que repito, que es un concepto que nos han hecho ver, o la gran mayoría nos ha hecho ver que es antiguo, pero que es más actual que nunca, igual que el fetichismo en la mercadería, pero entraríamos en un debate muy largo, ese concepto es eterno, ¿no? Por eso poner al principio la escena, como ejemplo la escena de Morfeo, con las pastillas de Aneo, o Cifra. Al final, actualmente quien vota a Rivera, o a Abascal, o a Casado, son los Cifra de la realidad. Gente que sabe perfectamente que el restaurante, que el señor que tiene enfrente, que el filete que se está comiendo es mentira. Pero como son guapos y van limpios, y él antes iba... Quiero decir, es así. Y creo que forma parte de nuestra responsabilidad de intentar interpelar a esta gente y hacernos entender. Yo cuando veía discursos yo llevo 4 años, no he llegado a 4 años en esto, y recuerdo que yo desde la distancia, a mí me gustaba Juan Carlos porque le entendía. Y veía a tipos en la tele que decía, este tío no quiere que le entienda, ¿no? Y es gente que igual era eruditos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, con esto ya acabo. Yo hay alguien al cual admiro enormemente, Julio Anguita, ¿no? Yo vengo de esa tradición de programa. La única crítica que yo le hago a Anguita, que ya me dan ganas de darme una hostia a mí mismo, es que Anguita tenía razón. Lleva 30 años teniendo razón, pero Anguita echaba broncas. Y lo digo con enorme respeto. Abroncaba a la gente, porque tenía tanta razón y veía lo que... Hay un discurso en YouTube de Anguita, de hace 25 años, que es actual, hablando de Maastricht. Pero no es capaz de hacerse entender, pero no por él, sino porque estaba tan impregnado de la realidad que entendía perfectamente que abroncaba. Y eso alejaba. Y al final, ¿qué pasaba? Que la serpiente del libro de la selva, Felipe González, lo que hacía era hipnotizar a los Mowgli, ¿no? Entonces, y pido perdón de antemano, porque Anguita, si me ven, me matará. Caos. Sí. Esa es buena. Quería deciros que me la apunto. En el año 93, se estaba discutiendo un gobierno de Felipe González con Izquierda Unida. ¿Recordad? Que al final va en el año 94, realmente. Y al final va a pactar Felipe González con Pujol, el apoyo del gobierno. Y en aquel momento hubo unos ataques virulentísimos contra Anguita, que me recuerdan mucho a los ataques que está recibiendo hoy Pablo Iglesias en un momento donde se está discutiendo la posibilidad de formar un gobierno con el Partido Socialista. Ataques en donde mi amigo Gabriel ha colaborado humildemente.
Ahora hablamos de eso. Humildemente, creo que equivocándose porque, como bien dice él, el Partido Socialista solamente cumple cuando se le obliga a cumplir. Y la única manera de obligarla a cumplir no es dándole la investidura, sino entrando en los gobiernos. Es una discusión muy fuerte que implica una reflexión también muy de fondo. Hay una idea que planteaba el primer compañero que para mí es obligatoria en la discusión de la izquierda. Es la idea de correlación de fuerzas, que forma parte del concepto esencial de cualquier persona que quiera operar y que tiene que analizarla muy bien, porque no vaya a ser que te pases de pesimista en la correlación de fuerzas y al final construyas una izquierda que parece el suplemento dominical de un periódico moderado, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que buscando marcos ganadores y queriendo gustar al final, pues eso, al final todo es muy empalagoso y parece, en vez de hablar de política, hablamos de merengue, ¿no? Entonces, el otro lado sería el conflicto como un elemento que obliga a transformar la sociedad, ¿no? El conflicto forma parte del corazón de la lucha de la izquierda. Y ahí tiene que ver algo que tú lo planteas en el libro, Gabriel. Los 3 lemas de donde viene la izquierda los escribe en el peto del pueblo en armas en la Revolución Francesa Robespierre. Libertad, igualdad y fraternidad. Por cierto, ¿cómo sería Robespierre cuando se levantan los negros en Haití? Los revolucionarios dicen que eso no es para los negros, que eso de que hacen los negros cantando la marsellesa. Y les dicen que eso no es para ellos. Y a Olympia de Gouges le corta la cabeza, cuando dice que ella también es ciudadana y que también quiere ser revolucionaria. Dice, no, eso no va para las mujeres y no va para los negros. El primero que dice que sí, que es para los negros y que es para las mujeres, es Robespierre. Y Robespierre le corta la cabeza. Y Robespierre no tiene calle en París, que es acojonante. Tiene calle en La Vallière, pero un par de veces ha habido discusiones para ponerle una calle en París y la derecha no ha querido, ¿no? Y la derecha no ha querido. El planteamiento de fondo es que de los 3 lemas de la Ilustración, el nuestro, el de la izquierda, es el de la fraternidad. Es decir, la unión entre los iguales, hoy añadiríamos la sororidad, la unión entre los iguales ante cualquier persona que nos quiere construir subalternos o subalternas para ser iguales finalmente y para ser libres. Pero lo que es nuestro es la fraternidad, que por eso es el gran asunto desaparecido de la discusión, porque la fraternidad lo que hace es fomentar la ayuda mutua, el encuentro, la unidad, que la izquierda ha interpretado correctamente. ¿Qué nos dice la gente de abajo cuando nos ven por ahí después de pelearnos? Unidad, 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 porque la gente intuye que si vamos separados nos van a ahorcar juntos, ¿no? Y que por tanto la única posibilidad de luchar para acabar con estas diferencias tan profundas en la sociedad pasan, ya digo, porque los que encuentran algún tipo de condición subalterna se traduzcan entre ellos, entiendan qué es lo importante y en vez de hacer lo que ha hecho tradicionalmente la izquierda, que es ver en qué nos separamos para montar una internacional diferente, ver en qué nos juntamos para poder trabajar conjuntamente. Es lo que aprendimos del zapatismo. En vez de hay una interpretación diferente de Marx y me monto yo mi internacional porque no te soporto y te odio, ¿no? Y seguimos en esa lógica, el zapatismo nos dijo, no, un mundo donde quepan muchos mundos. Y por tanto, os digo lo que he dicho antes, yo creo que tenemos la asignatura pendiente de dónde podemos interactuar republicanos, independentistas, ecologistas, feministas, sindicalistas, ¿dónde encontramos esa traducción, ¿no? Y creo que hay algunos elementos que actúan como líneas rojas que chocan, ¿no? Son como un repelente de lo demás. Entonces, hay una cosa que hemos discutido Gabriel y yo y que formó parte de una discusión profunda y que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Cuando algunos veíamos clarísimo que la declaración de independencia y todo lo que estaba ocurriendo iba a despertar a la bestia fascista en España. No estábamos diciendo que los independentistas se hubieran inventado a la bestia fascista porque la bestia fascista ya estaba ahí. Y estaba dentro del PP. Y algunos incluso en su casa porque les parecía que el PP era de derechas. De izquierdas, ¿no? Era poco menos que bolchevique. Pero sí que veíamos que en el contexto que se daba, poner en marcha la reivindicación independentista le regalaba a la derecha y en concreto al fascismo la excusa que necesitaba, bueno, pues para esto, para la foto de Colón, para el gobierno de Andalucía y para tener a una buena parte del conjunto de España pues asustada. Repito, seremos capaces de medir la correlación de fuerzas, de encontrar un equilibrio entre lo que podemos tensionar para no perder nuestra condición de gente de izquierdas y donde tenemos que negociar porque la correlación de fuerzas no nos permite armar todo. Y si seremos capaces, ¿no?, de entender
cuánto de nuestra bandera podemos bajar para que se vea la bandera del otro y podamos encontrar, bueno, pues esa conexión que a día de hoy parece negada y que permite cosas que estoy de acuerdo contigo que a mí me estremecen. Es decir, que al final sean más relevantes los votos de Valls que los votos de Esquerra Republicana para que Ada sea alcaldesa, a mí me parece que es una barbaridad, porque que Ada sea alcaldesa para mí me parece que es el primer ladrillo para poder solventar en el conjunto del Estado el reto catalán, que no digo el conflicto, el reto catalán. Pero fíjate, a nosotros durante mucho tiempo nos decían aquello de es ilegal, que por esa regla de 3 la huelga, la jornada de 8 horas no existiría, pero bueno, es ilegal, ¿no? Y recuerdo que uno de los ejemplos más concurridos, más reiterados es que esto es como si te saltas un semáforo en rojo. Está en rojo, no te lo puedes saltar, es el caos, ¿no? Y yo recuerdo que pensaba y decía, bueno, no, esto es como si llevas 40 años esperando en un semáforo en rojo. Llega un momento que sí, te lo saltas, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando miras detrás? Que igual gente que creías que vendría, no viene. Y esto también es un punto de confrontación que tenemos entre nosotros, porque yo recuerdo, evidentemente no voy a dar nombres, son compañeros, pero yo recuerdo una reunión tensa días antes del 1 de octubre, con compañeros de Podemos, de las confluencias. Y recuerdo que, lo digo con cariño, porque les entendía perfectamente, recuerdo que a Tardá y a mí, principalmente el argumento que tenían es que el fascismo está absolutamente desaforado, es que hay más banderas de España que nunca en mi ciudad, es que podéis ir a la cárcel. Y recuerdo cierta sorpresa cuando Joan y yo contestábamos, ya lo sabemos que podemos ir a la cárcel. Y algunos, en esos días, montábamos encuentros, comidas y cenas, no es nada heroico, pero con nuestros familiares y con nuestros amigos para despedirnos. Y decir, cuida a mi hijo, cuida a mi familia. Porque éramos conscientes de lo que teníamos enfrente. Quien crea que hay frivolidad en lo que se ha hecho se equivoca. Oriol Junqueras, 6 meses antes de entrar a la cárcel, sabía que iba a entrar. Y nos lo decía. Montse Basa, que está ahí, es la hermana de Dolors Basa. Y Dolors Basa se despidió de su familia días antes de entrar a la cárcel, porque sabía. El drama es que lo sabíamos por los medios de comunicación. Tardá y yo estamos en la causa de Llarena, como instigadores del 20 de septiembre. Un movimiento absolutamente popular. El día aquel que nosotros le decimos a Rajoy, saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Estaban encarcelando a compañeros nuestros frente a sus hijos, literalmente a las 9 de la mañana en colegios, dejando a sus hijas por un referéndum. Y nosotros decíamos, si creéis que esto se para en el independentismo, os equivocáis. Es que los siguientes sois vosotros. Sindicalistas, feministas, periodistas, críticos, cualquiera que represente una amenaza al régimen del 78, cualquiera. Y al fascismo es que no se le apacigua, se le combate y se le destruye. Y quien crea que así, lo digo por Juan Carlos, que le entiendo perfectamente el diagnóstico, pero quien crea que, oye, no, llega un momento que si Abascal y sus lacayos pataleaban el otro día al suelo y golpeaban las mesas, es porque sabe perfectamente que lo van a blanquear en los medios de comunicación. Yo mismo fui con una camiseta de José Couso frente al señor de la guerra, José María Aznar. La pregunta no es por qué yo la llevaba, la pregunta es por qué nadie más la llevaba. Todas las causas justas deben ser la nuestra, pero de manera recíproca. Y aquí, repito, el único punto de ese encuentro es que esa reciprocidad, seguramente no sea objetivo, que esa reciprocidad, a veces nosotros notábamos que no llegaba. Siempre es que no estamos listos, no estamos preparados. Iba a decir una cosa. No comparto, y después voy a lo positivo, no comparto que se deje sombra de duda de que nada que haya pasado en Cataluña sea responsable de lo que ha pasado en la plaza de Colón, lleno de banderas y con todo el fachario ahí. La culpa no la tienen los catalanes.
no es porque allí hayan hecho referéndum, no es porque hayan hecho lo que hayan hecho, eso, ellos no tienen la culpa. Y decir eso es cubrir al régimen franquista que los tiene metidos en la cárcel. Y ahora a lo positivo. El compañero de la derecha dice que cuál es el punto de unión con Gabriel Rufián. A cierta edad las neuronas van por un lado distinto de la persona y he leído allí el nombre de Rufián. Es decir, ¿cuáles los puntos de unión que puede haber en España para solucionar los problemas de España y los de Cataluña, obviamente? El tema de unión está en la propia existencia de un partido que se proclama republicano en las Cortes y que no es suficientemente acompañado. No sé no recuerdo el nombre, perdona. Monedero. Muy bien, mira, es decir, el tema de unión con Esquerra es estar de acuerdo con Esquerra por la República. El tema de unión con Esquerra es estar por la libertad de los republicanos catalanes y decirlo. El tema de unidad con Esquerra es reconstruir lo que echó a Rajoy, por ejemplo, planteando la derogación de la reforma laboral, que están de acuerdo ellos también, planteando la derogación de la reforma de pensiones, planteando lo que unifica a toda la clase obrera y a los aspectos y a las reivindicaciones democráticas que tienen los catalanes. Y el centro de esa reivindicación democrática es la monarquía de España, que no es un adorno para regalarle, ¿cómo se llama eso?, Juegos de Tronos. No es un juego, no es un juego de televisión, es un tema más serio. Y ellos sí están en el lugar correcto, ellos sí están y son un ejemplo que a todos los de izquierda nos revuelven las tripas cuando decimos tienen razón en el enfrentamiento que llevan contra el régimen del 28, etc. Yo hablo así, pero no estoy cabreado con nadie, de verdad. Es muy de izquierdas esto. Quiero decir, es que si esto, aquí hubo, por ejemplo, hace 2 o 3 meses, un acto por la libertad de los presos republicanos catalanes, punto. Y nos prohibieron el acto en el Ateneo. Y intervino un catalán, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Intervinieron compañeros de UGT, compañeros de comisiones, compañeros del PSOE y gente, y demócratas, y gente de diferentes sectores, hasta compañeros del PC. Es decir, eso es lo que significa la lucha en España hoy democrática contra la monarquía y por la libertad de los presos republicanos catalanes. Que no puede haber actos en el que eso no esté en el centro y que no pueda haber actos en el que soldemos y peleamos para que esos sean los elementos de unidad. La lucha contra la República, por la República. Vamos a ver, antes se ha hablado de reforma de la Constitución. Lo tengo fresco porque estoy estudiando ahora. Es decir, en España, si leéis la última parte de la Constitución, el proyecto de reforma, el procedimiento de reforma, es el procedimiento de no reforma de la Constitución pactada en el 78. No es el camino para la reforma, es la imposibilidad de la reforma. O 3/5 de diputados, coño, convencemos a 3/5 de diputados de que apoyen cualquier cosa para Cataluña o para tal y cual, y si consigue 3/5 de diputados que voten a favor, eso ya que será revolución al otro día, cojones. El otro procedimiento más complicado para tocar las cosas serias de las que estamos hablando y de que apela a que se solucione Rufián y detrás de él los que lo han votado en Cataluña y en otras partes, ¿sabes? Lo que se plantea es que es imposible reformar la Constitución. Es imposible tener esa mayoría. Hace falta que vote mayoría el Congreso y el Senado, primero. Se disuelve el Congreso y el Senado,
Segundo, nuevas elecciones. Tercero, vota otra vez a favor de la reforma seria el Congreso y el Senado. Y ahora, referéndum para eso. Es decir, es la imposibilidad de que en España, democráticamente, pacíficamente, yendo un papá con sus hijos a votar, según sea para la República, o las aspiraciones reales del pueblo catalán, coño, que lo dicen claro. Si la mitad de la gente dice que ellos quieren otra forma de decidir sus relaciones con el resto del Estado, con el resto de los ciudadanos de otros lados. Me callo aquí, pero yo retomo el reto, la pregunta de Monedero, que no puede ser retórica. ¿Dónde están los elementos de unidad? Digo, está en lo que representa Esquerra y Rufián aquí hoy. La lucha y la unidad por la República, la libertad de los presos republicanos catalanes y la derogación de las reformas que destrozan este país, hoy día el movimiento obrero. Nada más. Yo quería hacer dos preguntas muy prosaicas a Gabriel. Una es si crees que Cataluña sufre un trato fiscal injusto y si sí o si no, ¿por qué? Y luego, ¿en cuánto estimas el porcentaje de los impuestos que pagan los catalanes que vuelve a Cataluña? Junqueras ha repetido decenas de veces que más de la mitad de los impuestos que pagan los catalanes no vuelven. Quisiera saber si tú, en el tiempo que llevas aquí en el Congreso, tienes una estimación del porcentaje de los impuestos que pagan los catalanes que vuelve a Cataluña. La verdad es que las finanzas fiscales, desde sobre todo los tiempos de Montoro, es como uno de los secretos de Fátima. O sea, realmente es una información muy opaca, ¿no? Es realmente imposible de saber exactamente y hay cierta lucha constante. La cifra que se sostiene desde hace años es que estamos hablando de 17.000 millones de euros que salen de Cataluña para no volver. Pero esto tiene ciertamente una idea detrás que es muy reaccionaria, ¿no? Porque mi opinión personal es que Cataluña debe ser aún más solidaria de lo que es. Pero la pregunta es si ahora recibe un trato injusto o no. Esa es la pregunta. Igual que Valencia, igual que Islas Baleares, igual que un montón de comunidades autónomas que están infrafinanciadas. Acabo. Yo acabo. La idea fundacional de todo esto no es que Cataluña debe ser aún más solidaria de lo que hoy en día es, porque por mucho que se diga la gente por votar el 1 de octubre, Cataluña no es un páramo inerte en el que nos comamos los unos a los otros y vivamos en cabañas, ¿no? Por mucho que digan las empresas que han marchado, es la Caixa, el 98,9% de las empresas de Cataluña son autónomos. Es gente que normal y corriente y no es fainé, ¿vale? Entonces es un motor económico, guste más o guste menos. Eso comporta una responsabilidad solidaria. Ahora, de una manera racional. Lo que no podemos seguir pagando, pero no solamente nosotros, sino todo el mundo, son carreteras que no utiliza nadie, o vías de AVE que no utiliza nadie. Ahora, dicho esto, no digo por ti, por la pregunta que me hacías, quien crea que el motivo fundacional del proceso de autodeterminación que vive Cataluña es el dinero, no lo digo por ti, por la reflexión que me hacías, se equivoca. Muchos de nosotros lo hacemos simplemente por ese espíritu rupturista, que además los hechos lo demuestran. Cuando Fernández Díaz y de Alfonso, cuando este par de gángsters se juntaron en una habitación y dijeron aquello de busca, que algo encontrarás que la Fiscalía te lo afina, cuando tenemos... Yo ya sé que si hago una intervención o un interrogatorio intenso el martes o el miércoles a Aguirre, a Borrell, a Cebes, a Aznar y compañía, voy a tener 7 o 8 artículos difamatorios el fin de semana. Pero perdóname. La buena noticia es que en Cataluña no todo el mundo ve Antena 3. Entonces, nos votan. Pero mi pregunta era, entonces, entiendo en tus palabras que entiendes que sí, Cataluña, como otras comunidades, reciben un trato fiscal injusto. ¿La respuesta es sí? España está mal financiada en general. No, pero Cataluña recibe un trato fiscal injusto, ¿sí o no? Es la pregunta. Igual que el resto de comunidades autónomas. ¿Que todas? Casi todas, sobre todo Valencia y Islas Baleares. Bueno, y en el caso de Cataluña, ¿por qué razón? Son lentejas, que decía mi abuela. Pues porque se va más dinero del que entra. Igual que Valencia e Islas Baleares. Pero yo no lloro por eso, Vale, no entonces creo que sea eso. algo La segunda pregunta que era,
Oriol Junqueras siempre decía, dice, más de la mitad de los impuestos que pagamos no vuelven. ¿Tú tienes una estimación de ese porcentaje? Ojalá pudieras ir a Soto de Real a preguntarle a Oriol Junqueras. No, yo te lo pregunto a ti si tú tienes la estimación del porcentaje de los impuestos que se pagan en Cataluña que vuelven a Cataluña. Ojalá pudieras ir a Soto de Real a preguntarle a Oriol Junqueras. Yo te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú tienes una estimación de ese porcentaje? Ya, no hace Es que falta. como te veo venir, ojalá pudieras ir a Soto de Real a preguntarle a Oriol Junqueras. No, pero es un porcentaje. Ojalá pudieras ir a Soto de Real. Bueno, él ya lo ha dicho muchas veces. Ya. Ojalá pudieras ir. Ya. Se puede ir, ¿eh? Ya. Se puede, si pides visita, él te lo explica. Lo que pasa es que está en una celda. Entonces es feo. Y ya como la última, ¿no? Porque Hola, cierran para aquí, ¿no? Rufián. Antes has dicho que, digamos, de este lado de Aragón no se va a acabar con el independentismo, que luego van a ir a por unos, a por otros, etcétera. No creo que sea diferente en Cataluña si está gobernando Torrá y los poderes económicos ya le tiraron de las orejas a Torrá, diciéndole que la Generalitat está paralizada. Entonces, a mí me parece que el tema no es que Ada Colau acepte o no los votos de Valls, porque ella no los quiere. Ya lo ha dicho claramente, no los quiero. La vergüenza es que vosotros no sois los que votéis por ella. O que Maragall acepte los de Colau para gobernar en izquierdas. Que vosotros, porque el poder económico no va a tardar mucho en ir a tirarle a Artadi. Igual que lo está haciendo con Torrá. Es la derecha, la misma derecha. Los mismos, como decía Monedero antes, que golpearon a la gente en la Generalitat. Los mismos. Y estáis pactando con ellos. Los votos de Valls, dijo él, que eran gratis. Los de Junts per Cat no. Ya. Como esta me la sé, la respondo rápida, ¿eh? Es Torra, se llama Torra. Es que al final Torra, primero, guste más o guste menos, y yo entiendo que puede gustar muy poco, poquísimo. Guste más o guste menos, Carles Puigdemont ganó las elecciones en Cataluña porque pudo conformar un gobierno, porque las elecciones no es como Roland Garros, no es la Liga. Las elecciones no las gana quien gana, sino quien puede conformar mayorías de gobierno. Eso guste más o guste menos, repito, puede gustar muy poco, fue Carles Puigdemont. Y puede gustar poquísimo, ¿eh? En definitiva, él, dentro del bloque autodeterminista, independentista, republicano catalán, ganó, conjuntamente con Esquerra Republicana y las CUP, que igual se habla mucho de Torra o de Torrá, pero muy poco de las CUP, que es poco sospechosa de ser del círculo ecuestre, ¿eh? Pero bueno. El brazo del oso, bien. Igual hay muchos osos. La cuestión es que, guste más o guste menos, este señor ganó. Y guste más o guste menos, este señor no fue presidente por culpa de un juez. Que es una absoluta anomalía. Te guste más o te guste menos. Porque a ti igual te gusta muy poco la mitad del gobierno legítimo de Cataluña. Pero yo creo que si eres demócrata te tiene que gustar aún menos que los metan con esposas en un furgón policial. Y ahí había convergentes en un furgón policial, entre mofas de la Guardia Civil, por cierto, sin ningún tipo de consecuencia. Dicho esto, Artadi tiene estos regidores en Barcelona. Es una quimera que sea alcaldesa por mucho que quiera Fainé. Entonces, sí. Entonces, está entre Maragall o Colau. El empate es prácticamente técnico, pero Maragall, en cuanto a regidores, es técnico. Pero en cuanto a votos, ganó Maragall. Es su responsabilidad, la de Maragall y Colau, ponerse de acuerdo y pactar. Yo lo que digo es que la comparación entre la derecha catalana que está en este proceso independentista catalán y el partido del IBEX, Ciudadanos, esa perversión que dice, es que si vosotros vais con estos, nosotros podemos aceptar a Valls, me parece perverso. Acabo. ¿Por qué? Porque hay un señor del cual yo estoy muy alejado ideológicamente, Quim Forn. Quim Forn, conseller de Interior, durante 3 meses, y lleva 18 en la cárcel, por un referéndum. Quim Forn fue el que gestionó de manera admirable y extraordinaria, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra, con los cuales yo soy muy crítico, sobre todo con la Brimo, el atentado del 17 de agosto. Lleva en la cárcel 18 meses.
por un referéndum. Eso es incomparable y perverso, bajo mi punto de vista, comparar con Valls. Bueno, me ha parecido, igual son cosas mías, ¿eh? Pero yo, con esto ya acabo. Si crees que Valls vota gratis o hace algo gratis en la vida, hay un punto en el que no vamos a poner de acuerdo. Nosotros vamos a obligar al Colau a aceptar a Valls. Bueno, eso ya es la cuadratura del círculo. No sé, igual tienes razón, ¿eh? Yo creo que no, pero igual sí. Ahí yo quería solamente decir que parece que en esta discusión, cuando te toca la nación y te toca la religión, te toca la trascendencia, y por eso todo el mundo se pone muy, muy nervioso, ¿no? Porque son, de alguna manera, las dos grandes ideas que nos hacen burlar la muerte, ¿no? Y por eso esos dos discursos son profundamente complicados, y la gente se mata mucho. Se mata, por supuesto, por cuestiones materiales, pero también se mata, ¿no?, por la idea de nación, y se mata por la religión. Hay una cosa que hicimos la gente de Podemos que yo saco pecho, y es que recorrimos toda España y nos fuimos a contar la idea de la plurinacionalidad a Sevilla, a Extremadura, a todos los puntos cardinales del país, ¿no? Y contábamos el mismo discurso, hasta tal punto de que Pedro Sánchez empezó a hablar de plurinacionalidad, ¿no? Y entendíamos que fue un gran avance porque ese tipo de discursos ayudaban a entender cosas que mucha gente en España no la entiende. Yo siempre he repetido que en el pueblo de mi madre, en Albacete, recuerdo viendo un partido de fútbol, en el intermedio se vio el telediario y había elecciones y hablaba Maragall en catalán, y alguien, ¿no?, allí en el bar dijo: ¿cómo ladran estos cabrones?, ¿no? Y la gente se rió, ¿no? Entonces, es verdad que hay un desconocimiento absoluto. La gente debe pensar, no, hablan en catalán para joder, ¿no? O sea, es como que es verdad que hay un desconocimiento profundo. Y nosotros entendíamos que, como venimos de una enorme mentira nacional, os he dicho que España está mal enseñada y mal aprendida, había que ayudar a que la gente lo entendiera, ¿no? Y por eso decidimos recorrer todo el país con este mismo discurso, ¿no? Porque si el discurso solamente se basa en la arrogancia, no hay posibilidades de avanzar, ¿no? ¿Y cuál es el problema que yo creo que enfrentamos? Enfrentamos dos problemas, ¿no? Uno es que las elecciones dificultan profundamente determinadas discusiones, porque como hay elecciones dentro de pronto, la gente está evaluando a ver cómo te posicionas y no te posicionas, y a ver qué haces y qué no haces para que después no se debilite tu discurso en las elecciones próximas que vienen. Y luego el otro, que ya digo que es un discurso que es que no nos lleva a ningún lado, nos lleva a choque de trenes, es si somos capaces de enfriar un poquito el tema nacional, si fuéramos capaces, ¿no? Yo creo que, y os vuelvo a insistir en lo que os he dicho desde el comienzo, prefiero hablar, ¿no?, en términos teóricos de la izquierda y de la emancipación, que no en términos que implican definiciones muy subjetivas de mi nación, porque por la nación la gente mata, ¿no?, como Belén Esteban por su niña, ¿no? Entonces, al final, son cosas como, ya digo, demasiado subjetivas que no nos permiten sumar, y sería intolerable que la posibilidad de acuerdo del reto catalán, que nos permitiría en España de una vez por todas, ¿no?, empezar a hablar de cosas relevantes y no estar lastrados por discusiones territoriales, ya digo, no se llevará a cabo porque Esquerra Republicana, el PSC y los comunes no fueran capaces de llegar a un acuerdo entre ellos.